Bien, ahora sí que estamos. Bien, ¿todos pueden ver mi pantalla de Word ahí? ¿Sí? ¿Llegan a ver o no? Sí. Perfecto. Bueno, a ver, vamos a trabajar con esto un momento. ¿Sí? La primera parte, vamos a ver la parte de fuente hoy de párrafo y ojalá podamos llegar hasta estilos, ¿sí? Que nos puede ayudar sobre todo en los trabajos prácticos que ustedes hacen, digamos, ¿no? Bien, voy a poner un texto. Y vamos a trabajar. Hola, profe, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Bien usted? Muy bien, excelente. Tomando mate y con usted, así que, ¿qué más? Bien. Tenemos dos alternativas para trabajar con fuentes. Con los comandos comunes que tenemos acá o algunas opciones más que podemos llegar a tener acá. Vamos a ver las dos alternativas, digamos, ¿no? Primero, naturalmente el tipo de letras, como ustedes ya, o tipo de fuente en realidad son, como ustedes ya manejan, ¿sí? El tamaño que uno podría poner, alguno de los tamaños preseleccionados, o yo podría escribir un tamaño, sobre todo para cuando necesito hacer, por ejemplo, me mandan a hacer una cartelera en el colegio y yo puedo poner un tamaño de 300, ¿sí? Y entonces, a partir de ese momento, tengo letras más grandes con las cuales puedo imprimir para sacar moldes, etcétera, digamos, ¿no? Ese tamaño, ¿sí? Puedo ir aumentando con esta A que tiene la flechita hacia arriba o puedo ir disminuyendo con la A que tiene la flechita hacia abajo. Repito para los que ingresaron recién, todo esto va a quedar grabado, después yo les paso un link para que ustedes puedan ir viendo, digamos, ¿no? Vamos a poner nuevamente un tamaño un poco más bajo. Bienvenidos. Ya conocen negrita, que me da un estilo más fuerte a la letra, con más cuerpo. Cursiva, estilo inclinado. Subrayado, y acá, a diferencia de lo que es Excel, tenemos algunas otras opciones. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, ese subrayado, podemos poner a esto un color de subrayado, y ahí vamos yendo, ¿sí? Luego, la posibilidad, naturalmente si quiero sacar el subrayado, simplemente volver a hacer clic. Después tener la posibilidad de tachar el texto. Francamente nunca le encontré una utilidad tan grande, pero la posibilidad está. Luego tenemos subíndice y superíndice. A ver, si yo escribo, por ejemplo, quiero escribir X, vamos a sacar el tachado, elevado al cuadrado, por ejemplo. Ese 2 que está ahí, que va a ser el cuadrado, yo lo puedo poner como superíndice. ¿Sí? No sé. Y elevado al cuadrado. Perdón, acá sigue como superíndice. Vamos a sacar. Tengo y elevado al cuadrado. Selecciono el 2 y solo el 2 voy a poner como superíndice. ¿Sí? Y subíndice es cuando yo tengo, vamos a suponer una fórmula química, una expresión química, H2O, por ejemplo. Entonces, ese 2 es un superíndice. ¿Sí? No solo que disminuye el tamaño de la fuente, sino que también lo pone un poquito más abajo con respecto al resto de los caracteres, digamos, ¿no? Cualquier cosa, cualquier duda que les vaya surgiendo de lo que yo estoy diciendo,
ustedes me avisan. Si no, yo avanzo ya, ¿no? Bien. Dijimos hace un momento, voy borrando esto, que yo podría tener tamaños grandes de letra. Y si yo quiero hacer para un molde, para una cartelera, muchas veces me conviene poner con contorno, por ejemplo, ¿no? Cosa de no gastar tanta tinta como para imprimir. Total, yo voy a recortar un papel. Bueno, todas estas formas de letra, ¿sí? Ya le voy a mostrar otras maneras enseguida. Puedo cambiar el color de contorno de acuerdo a la tinta que pueda llegar a tener o no, digamos, ¿no? Puedo elegir algún tipo de sombra, ¿sí? Ahí estamos yendo. Digo esto cuando necesitamos hacer letras un poquitito o fuente un poquito más grande, está la posibilidad, digamos, ¿no? Vamos a regresar. Recuerden ustedes que para deshacer cambio, si es que no guardé el documento todavía, puedo regresar con la flechita y al pasar el mouse por arriba dice ahí, deshacer, control Z. Entonces, con control Z voy yendo para atrás o con la flechita. Vuelvo a mi bienvenidos. Ese bienvenidos que puedo poner un fondo si quiero y puedo cambiar el color de la letra. Quédense tranquilos, no voy a poner azul y amarillo. Vamos a poner azul y rojo. Los colores de San Lorenzo, qué lindo que queda. Y del Bachi también. Entonces, ahí tenemos, ¿sí? Bien. Recuerdo para los que entraron un poquito más tarde, quizás pongan en el chat el nombre y el apellido, así puedo ir controlando luego la asistencia, digamos, ¿no? Nos queda en esta primera parte un botoncito que es borra todo el formato que puedo tener. ¿Cuándo me es útil esa función? Por ejemplo, yo voy a bajar un texto de internet. Y vamos a trabajar sobre eso. Vamos a poner informática, definición. Vamos a buscar cualquier artículo que anda dando vuelta por ahí. No vamos a prestar atención a lo que dice, sino más bien vamos a usar el texto para que podamos trabajar el formato, ¿no? Y yo copio en crudo todo el texto, ¿sí? Y voy para abajo y voy y copio, ¿sí? Vamos a suponer que copié hasta ahí, ¿sí? Suponiendo que la página me deje copiar, hay páginas que no permiten, esta me permitió. Me voy hasta Word, donde estaba trabajando, y voy a copiar y voy a pegar acá. Recuerden, control C para copiar, control V corta para pegar. Y ahí va a pegar el texto que acabo de copiar en internet, ¿sí? Damos un ratito, un poquito lejos del Wi-Fi acá, queda lento, pero ya vamos a tener. Cuando yo copio ese texto de internet, va a venir con un formato que por lo general no siempre es el que yo deseo tener, ¿sí? Entonces, este botón que yo les mostré hace un momento, ¿sí? Este botón que les mostré hace un momento, me va a poner el formato original que tiene mi computadora. Fíjense, tengo todo el texto acá. Voy a seleccionar todo porque vamos a ocupar ese texto enseguida, hasta el final. Y borro el formato. Fíjense que al borrar muchas veces me va a llevar la letra Calibri, que es lo que yo tengo predeterminado en mi computadora, al tamaño 11 y me va a poner un formato de texto que es el que va a tener siempre mi Word cada vez que yo arranco, digamos, ¿no? Bien, hasta ahí estamos. Es decir, borrar formato, todo lo que pueda traer colores, formas de letras raras,
esto vuelve y deja un texto, por decirlo así, en crudo, digamos, ¿no? Bien, si nosotros queremos hacer, por ejemplo, vamos a hacer acá, ¿qué es la informática? Y vamos a poner algunas palabras. Fíjense que empiezo a escribir al revés, pero ya el Word la cambia, digamos, ¿no? Hardware. Estoy poniendo palabras al azar. Bueno, empiezo acá en la parte de párrafos. ¿Sí? Cualquier cosa me avisan, o si quieren preguntar algo, o me escriben la pregunta en el chat. Ahí estoy leyendo, quienes no pueden ingresar y demás, no hay ningún problema. ¿Sí? Pueden poner la pregunta en el chat. Fíjense, selecciono, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta una cosa. Cada vez que yo estoy dando un enter en un texto en la computadora, me estoy cambiando de párrafo. La tecla enter finaliza un párrafo, ¿sí? Luego, como acá, por ejemplo, después de definición de enter, en hardware de enter y en software también, cada una de estas palabras Word la va a considerar como un párrafo aparte. Tengo la posibilidad de poner viñetas a eso, del estilo que más me guste, digamos, ¿no? Algunas máquinas pueden tener más viñetas, otras menos, ¿sí? Vamos a suponer que yo doy un enter. Me agregó una viñeta, pero si yo presiono la tecla Tab, Tab es la tecla que está arriba, al lado de la Q o arriba de la tecla de mayúscula. Fíjense, presiono una vez y me sube un nivel como para que yo acá pueda poner otras palabras, ¿sí? Vamos a poner concepto general, enter, concepto particular. Simplemente estoy poniendo palabras al azar como para... Fíjense, doy enter y con la tecla que está arriba, para borrar, que sirve con la tecla que está arriba del enter, puedo seguir en el nivel anterior. Lo mismo que ocurre con las viñetas, me va a pasar con los números, con las numeraciones. ¿Sí? Esto mismo que yo tengo con viñeta acá, puedo llegar a numerar. ¿Sí? Poner números con paréntesis, distintos modelos que tengo. Bueno, vamos a elegir números. ¿Sí? Fíjense que al cambiar de nivel, me cambio los números por letras para que no se confundan los números con los del primer nivel, digamos, ¿no? Luego tengo otras opciones, ¿sí? Números y letras, combinaciones de distintos tipos, que bueno, eso les dejo como para que después puedan ir practicando y jugando de alguna manera, porque es la forma que también podemos aprender. Los botones clásicos, que ya lo conocen, ¿sí? Seleccionamos el texto, acá estoy alineado a la izquierda, puedo estar centrado, ¿sí? Puedo estar a la derecha o puedo estar justificado, ¿sí? Luego, y acá hay una parte que es interesante, que por ahí nos cuesta resolver. Fíjense una cosa, voy a tomar como ejemplo estos párrafos que están acá. Tengo 3 párrafos, ¿sí? ¿Por qué sé que tengo 3 en informática? Porque tengo un enter en cada párrafo o al finalizar cada párrafo. ¿Cómo yo puedo saber, en informática si hay un enter, hay un espacio? Porque eso a priori no se ve. Hay un botón acá que muestra los caracteres que no son imprimibles. Es decir, que cuando yo saco una impresión por papel, esos caracteres no se ven. Yo un enter no veo. Veo el espacio que genera, pero no lo veo. Fíjense, si hago clic acá, aparece un símbolo, como una P al revés, digamos, ¿no?
ese símbolo me está indicando que acá, en todos estos lugares hay un enter. Si yo pongo espacios, por ejemplo, fíjense que entre cada palabra hay un puntito. Me sirve para ver también cuando muchas veces me quedan separadas las palabras porque bajo un texto de algún lugar y no sé por qué es. Bueno, acá puedo ver si tiene más espacios de la cuenta. Fíjense que si presiono la tecla Tab, la que hoy les comenté que está arriba de la tecla de mayúscula o al lado de la Q, ¿sí? Ahí yo voy a ir teniendo espacios que no necesariamente son los espacios de la barra espaciadora. Muchas veces es importante porque no lo sabemos cómo borrar cuando eso ocurre, digamos, ¿no? Pero bueno, básicamente voy a desactivar esto para limpiar un poco nuestro texto. Fíjense una cosa, vimos ya que tenemos enter al final de cada párrafo. Yo voy a seleccionar esto. Luego, acá, primero tengo las opciones de interlineado. Puedo que sea más pequeño o puedo ir aumentando el interlineado, ¿sí? Bueno, vamos a dejar en 1.15. Luego, ya vamos a ir a las opciones de interlineado. Fíjense una cosa. Acá dice agregar espacio antes del párrafo y quitar espacio. Yo voy a quitar todo. Fíjense cómo no quedaron espacios entre párrafos. Si yo agrego, presten atención a la selección acá arriba, digamos, ¿no? Si yo agrego un espacio antes del párrafo, fíjense cómo me dejó un espacio acá, me dejó un espacio acá. Es decir, antes de que comience el párrafo, me va a ir dejando un espacio. Si también agrego un espacio después del párrafo, no solo me va a sumar un espacio antes, sino uno después, ¿sí? Son métodos o formas de escritura que por ahí muchas veces sirven como para ordenar, sobre todo visualmente, los textos, que cuando yo vea quizás no quede tan cargado, por así decirlo, ¿no? Bien. Cualquier cosa, me paran, me avisan. Si hay una duda, si quieren ver alguna parte en especial, me avisan. Tengo opciones de interlineado. Vamos a ver. Vamos a ver. Por lo menos algunas cosas, ¿sí? Por lo menos algunas cosas. La alineación está a la izquierda. Eso ya lo pudimos ver con los botones acá arriba. Los niveles de esquema todavía no llegamos a hacer textos con distintos niveles de esquema, entonces por ahora voy a dejar como texto independiente. Acá me habla de la sangría. Yo puedo tener en una hoja, ¿sí? En una hoja, vamos a ver si conseguimos un lapicito. Alguien me rayó ahí, no importa, no pasa nada. En una hoja puedo tener márgenes y sangrías, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que dentro, a ver si hacemos una línea acá. Fíjense, desde acá hasta acá, yo tengo el margen de la hoja, que es una parte que no se va a imprimir. Muchas veces quiero achicar los márgenes, pero a veces depende de qué impresora tengo. Algunas impresoras pueden imprimir hasta acá, otras solamente hasta acá, etc. Luego, fíjense, nosotros estábamos hablando recién de la sangría. Después del margen, vamos a marcar con otro color, yo voy a poner en azul, puede venir la sangría, ¿sí? Tengo que tener en cuenta que, voy a volver a seleccionar el texto, por lo general, una sangría que se suele utilizar, porque si yo ya tengo el margen, poner una sangría pareja a la izquierda y a la derecha, salvo cuando ustedes, por ejemplo, le piden citas cuando hacen ensayo o monografía, yo puedo solo esta parte del texto decir, bueno, a ver, quiero, esto está en centímetros, por ejemplo, quiero 2 centímetros a la izquierda y
2 centímetros a la derecha. Fíjense, entonces solo ese texto tiene, como les decía hace un rato, una parte de margen hasta acá, ¿sí? Y esto sería la sangría de acá hasta acá, digamos, ¿no? Hasta acá llegamos con el margen, todo esto. Hasta acá, esta parte sería la sangría, digamos, ¿no? Lo mismo ocurre del otro lado. Lo mismo ocurre del otro lado. Esta parte es margen, que todavía no vimos, ya vamos a ver enseguida. Y esta parte acá, desde el margen hasta el texto, es lo que se conoce como sangría. ¿Sí? Bueno, si no hay consultas, continúo. Fíjense, voy a seleccionar nuevamente el texto. Vamos a ver algunas cositas más que les pueden ser útiles. Hay una sangría que es especial, ¿sí? Por lo general, la que nosotros usamos o solemos usar a veces es la sangría en primera línea. ¿Qué quiere decir? Que solo va a poner la sangría en la primera línea del párrafo. ¿Sí? Cada vez que doy un enter, no me va a ir a la misma línea de todo el texto, sino me va a dejar una pequeña sangría. Esa sangría, yo puedo regular acá, esta medida está en centímetros, si quiero un poco más, por ejemplo, o naturalmente si quiero un poquito menos. Las otras partes de estas opciones, fíjense que es el espaciado anterior y posterior. Recuerdan que hace un ratito poníamos agregar espacio antes del párrafo o quitar espacio. Bueno, acá me dice la cantidad de puntos que puede tener, ya sea el espaciado anterior o el espaciado posterior. Y también me permite, ¿sí?, cambiar el interlineado. Pero eso lo vimos de manera más fácil y más práctica acá, digamos, ¿no? Bueno. ¿Estamos todavía del otro lado? ¿Presentes ahí, firmes? Sí, profe, presente. Bueno. Así me gusta. Bien. Seguimos. A ver. Sigo trabajando sobre este texto. Yo puedo poner bordes a los párrafos. Por ejemplo, tengo bordes inferiores, bordes superiores, bordes izquierdos. ¿Vieron cómo van cambiando la pantalla? Sin borde, todos los bordes, solo los bordes externos, etc. Ahora, primero me conviene, a ver, ¿qué bordes y sombreados estamos teniendo en este momento? Fíjense, vuelvo a repetir donde entré, de todas maneras esto queda grabado. Voy a borde, vamos a ver qué colores tenemos. Voy a elegir, no tan gruesa la línea, un poco más fina. Vamos a poner otro color. Por ejemplo, este. ¿Sí? Y yo acá puedo decir, bueno, todo el borde del párrafo. Y ahí puedo hacer un cuadro, ¿sí?, que me resalte solo ese párrafo, digamos, ¿no? Naturalmente, puedo hacer solo un borde a la derecha, por ejemplo. ¿Sí? Podría ser solo un borde abajo, etcétera. Puedo jugar con las partes que quiera. Y naturalmente, así como tengo borde, puedo poner rellenos, ¿sí?, a esos párrafos, digamos, ¿no? Por más que no tenga borde, yo podría poner un relleno acá también, ¿sí?,
y es todo el párrafo lo que me va a poner el relleno. Estoy mirando de relleno los colores básicos. Si quieren más colores, bueno, acá tienen otra escala de colores que eso después les dejo como para que jueguen ustedes, digamos, ¿no? Bien. Hasta acá vamos. ¿Estamos bien de tiempo? Perfecto. Fíjense una cosa. Word me provee de estilos predeterminados, ¿sí?, que yo puedo utilizar en mis páginas, digamos, ¿no? Primero voy a mirar los estilos, los que me provee. ¿Y qué sentido tiene poner estilos? Bueno, fíjense una cosa. Esto les puede ser muy útil. ¿Cuál es la ventaja de poner título? Por ejemplo, yo a esto le voy a poner título 1. ¿Sí? Después vamos a ver que esto se puede modificar. Yo le voy a poner título 1. Voy a poner un subtítulo, clase del día miércoles. A esto le voy a poner título 2, por ejemplo. Este texto que está acá es el texto normal. Acá voy a poner, fíjense, voy a borrar esto, una tabla de contenido, dice, vamos a poner como un título 2. ¿Sí? Y así puedo ir eligiendo. Vamos a poner acá otro título, algoritmo, y esto sería el título 3, por ejemplo. Tengo distintos niveles de títulos, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante, interesante? Vamos a poner más títulos acá para que se pueda ver el ejemplo. Clase con los mejores alumnos del mundo y sus alrededores. Bueno, a esto vamos a ponerle título 2. Historia vamos a poner acá. Estoy inventando y jugando con los títulos, ¿no? Vamos a ponerle a esto título 1 de vuelta. ¿Qué sentido tiene de que yo haga esto? Para que ustedes puedan comprender, yo me voy a adelantar un temita, que si bien no era para hoy, pero no, vamos a adelantar un poquito, en la cual voy a ir a la pestaña referencias. ¿Sí? Solo esta partecita me adelanto. Después volvemos a donde estábamos. En referencia voy a agregar una tabla de contenido. Fíjense. Tengo algunos modelos que me va dando. Voy a elegir el primero y más fácil, por lo digamos, ¿no? El primero. Y fíjense una cosa. Automáticamente me hizo lo que sería el índice de mi trabajo, del texto que estoy haciendo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Acá tengo un trabajo de 3 hojas. Es muy sencillo encontrar algo. Pero, por ejemplo, si es un trabajo muy grande, no sé, 20, 50, 100 o lo que sea, ¿cuál es la ventaja? Que yo vengo acá, che, quiero buscar la parte de algoritmo. Presiono la tecla control. Fíjense que el mouse queda como una manito con el dedo índice hacia arriba. Hago clic y me lleva hasta donde está algoritmo. Es decir, que hizo un índice que, aparte de ser un índice que yo imprimo y me deja con los números de líneas y demás, aparte de eso, es un índice que también tiene hipervínculos. Yo puedo ir a cualquiera de los temas. De hecho, si yo paso el mouse por arriba, me dice control más clic para seguir el vínculo. Control más clic y ahí me voy a algoritmo, por ejemplo. ¿Sí? Les puede resultar útil porque muchas veces yo necesito hacer el índice de mi trabajo y después me faltó una parte, pucha, y no puse el índice y tengo que modificar todo. Fíjense una cosa. Si yo, vamos a suponer que yo acá, por ejemplo, hago
voy a poner un salto de página para mandar esto al otro lado. Salto de página. Mando a la otra hoja esto. Y decir, che, pero algoritmo ya no va a estar más en la página 2, sino va a estar en la 3. Entonces, yo puedo seleccionar mi índice, ¿sí? Y acá me dice actualizar tabla. Puedo actualizar solo los números. Si yo no cambié el contenido de mi texto, solo los números. Si cambié, agregué más texto, etcétera, toda la tabla. Por las dudas ponemos toda la tabla. Y ahí algoritmo ya me dice que está en la página 3. ¿Sí? Bien. Tenemos, para terminar esta parte, ¿sí? Para terminar esta parte, tenemos algunas cositas más acá. Por ejemplo, buscar. Yo puedo buscar la palabra, no sé, algoritmo, justamente. Vamos a buscar. ¿Sí? Fíjense que me dice que tengo 3 resultados. Uno acá, el otro acá y el otro acá. Eso es una forma de buscar, ¿sí? Luego tengo reemplazar. Vamos a suponer que yo la palabra algoritmo quiero reemplazar con la palabra lógica. Por decir una cosa. Entonces, yo puedo ir reemplazando de a uno, puedo reemplazar todas las palabras o puedo ir buscando. Yo voy a poner reemplazar, por ejemplo. Como no empecé del principio del documento, me pregunta si quiero ir al principio. Sí. Fíjense, ahí encontró uno, reemplazamos, ahí encontró otro, reemplazamos y se terminó. En todos los lugares donde decía algoritmo, ¿sí? Modifiqué por la palabra lógica. ¿Sí? No tiene sentido la palabra, pero es simplemente para mostrar. Fíjense que también ya me arregló en el índice. Entonces, hasta mi tabla de contenido está solucionada. Bien, hasta acá llegamos con esta primera parte. Ahora bien, es la primera vez que yo estoy trabajando en este archivo. Yo necesito guardar el archivo de alguna manera. Cuando es la primera vez que voy a guardar, tanto guardar como es lo mismo. A partir de la segunda vez que voy a guardar, ya no es lo mismo guardar que guardar como. A ver, fíjense, si hago clic en guardar como, me va a aparecer esta ventana. Si hago clic en guardar, me va a aparecer exactamente la misma ventana. ¿Sí? Vamos a suponer que yo me voy a ir a la carpeta Bachi que tengo. Y vamos a poner acá en clases introducción a Word. Y guardo. Ya guardé una vez. Ya empieza a aparecer el título del documento ahí. Ahora, si yo me voy a guardar, me sigue guardando en el mismo lugar. O si me voy a esta imagen de disquete que está arriba, me sigue guardando en el mismo lugar. Fíjense que cuando me voy a la imagen del disquete dice guardar, control G. Yo presiono la tecla control y la letra G y me va a guardar. Ahora bien, vamos a suponer que yo quiero guardar, pero no ya en el mismo lugar en la carpeta Bachi, clases que guardé. Quiero guardar en otro lugar, por ejemplo, un pendrive. Entonces pongo guardar como, puedo poner examinar, ¿sí? Y acá puedo elegir dónde otro lugar quiero guardar. Yo no tengo conectado ni un pendrive, pero, por ejemplo, tengo datos es algo similar a un pendrive, o acá tendría que aparecer un pendrive y yo puedo guardar mi trabajo en el pendrive. Siempre que guardo en el trabajo en el pendrive, recomendable 100%
que al sacar el pendrive el trabajo esté cerrado, ¿sí? Con la computadora, sobre todo si es notebook, no tenemos mayores problemas porque queda con la batería. Pero siempre tener en cuenta esa situación, digamos, ¿no? Bien, fíjense una cosa. Ah, pero lo que pasa es que el profesor me pidió que manden PDF. Bueno, puedo ir a archivo, guardar como, y en esta versión, en la 365 o en esta versión 2016, yo voy a poner acá, en clases voy a guardar también, ¿sí? Pero, fíjense, tengo distintos tipos de documentos. Si yo estoy trabajando en un lugar y me voy a ir a otro que tiene un Word más viejo, puedo guardar con una versión más vieja, por ejemplo la 97 o la 2003. Pero acá lo interesante que aparecieron en la última versión es que yo puedo guardar esto como un PDF. ¿Sí? Un PDF, recuerdo que a priori es un archivo que sale lo mismo que yo imprimo en la hoja. De ahí viene P de print justamente, pero imprime en un archivo. ¿Sí? Si yo guardo este PDF, se supone que un PDF no es tan fácil de modificar como el Word. Además, si yo envío por correo o algo, el Word a veces se corre a algún lugar. No, una vez que está en PDF, ya no se modifica nada. Ahí me está guardando en PDF. ¿Sí? Ahí está guardando en PDF. Y fíjense, ya me abrió el archivo en PDF que me creó. ¿Sí? Esperamos un momentito. Acá está el archivo en PDF ya solucionado el problema. Y ahí tenemos y nos permite convertir a PDF. Fíjense una cosa, que también tengo que tener en cuenta, tengo algunas ventanitas abiertas, bueno, vamos a buscar los dos archivos. Yo tengo Bachi y tengo clases. Fíjense una cosa, mi introducción a Word, en este caso tiene 93K, y en este caso mi PDF es mayor. Eso tengo que tener en cuenta. Cuando después los archivos empiezan a crecer mucho, me empieza a convenir en PDF, digamos, ¿no? No siempre. Además, hay otros conversores de archivos de Word a PDF que me hacen con menores tamaños. Estamos usando el que provee Word directamente, digamos, ¿no? Entonces, por ahí no gano tanto en cuanto a tamaño, digamos, ¿no? Por el contrario, termino perdiendo un poco, sobre todo si necesito subir. De todas maneras, es un tamaño que puedo subir en cualquier correo, etc. Pregunto, hasta acá, ¿alguna duda? Estamos llegando ya casi a los 50 minutos. ¿Alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer? No, profe, ninguna. No. Realmente, de mi parte por lo menos. Bien. Ninguna duda. ¿Alguna de las cosas que les mostré hoy no conocían? ¿O todo lo que les mostré hoy ya conocían todo? Yo la mayoría sí, pero nunca había usado algunas. También, ya. También conocí. Bueno, la próxima clase ya iremos viendo algunas cuestiones. Recuerdo, a ver, ahora que están prácticamente todos. Todo esto va a quedar grabado. ¿Sí? A ver, ahí dejo de compartir. Y vamos a detener la grabación.